Descubrí que mi novio recibía masajes con final feliz, 30 veces incluso, mientras yo estaba embarazada y posparto. Dice que es un problema de autoestima. Estoy destrozada y no sé si quedarme o irme. Lo que vino después me rompió más. Siempre he sido la que sostiene todo en pie. Criada en un hogar donde mi madre, una enfermera agotada pero resiliente, me enseñó a enfrentar el caos con fuerza, hasta que me convertí en una profesora de primaria viviendo con Daniel, mi novio desde hace 4 años, en un piso modesto de Valencia. Hace 9 meses di a luz a nuestro hijo, Lucas, y aunque el embarazo y el posparto fueron un torbellino de cansancio y amor, confiaba en que Daniel y yo éramos un equipo sólido, incluso cuando sus turnos nocturnos como guardia de seguridad se volvieron más frecuentes. Mi mejor amiga, Sofía, siempre bromeaba que debía vigilarlo, pero yo descartaba sus sospechas con risas, aferrándome a la idea de que éramos una familia feliz, hasta que un hallazgo accidental, hace 3 días destrozó esa ilusión, y me dejó tambaleándome en un mar de dudas. Todo empezó un martes por la tarde, cuando Daniel dejó su teléfono cargando mientras bañaba a Lucas, y aunque nunca había revisado sus cosas, un impulso inexplicable me llevó a mirar, encontrando un recibo digital de un spa en su correo, fechado el día que nací nuestro hijo, con un cargo que no cuadraba con un masaje normal. Mi estómago se hundió mientras buscaba más, y entre correos y mensajes descubrí un patrón: 30 visitas en el último año, algunas mientras yo lloraba de agotamiento con Lucas en brazos, y todas a un lugar que tras googlear, resultó ser un burdel disfrazado de salón de masajes. Guardé el teléfono con manos temblorosas, fingiendo normalidad cuando Daniel volvió tarareando, pero esa noche, mientras lo veía dormir con una paz que yo ya no tenía, supe que mi mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. Confronté a Daniel al día siguiente, mostrándole los recibos con la voz quebrada, y mientras Lucas dormía en la cuna, él se desplomó en el sofá, confesando entre lágrimas que sí, había ido por masajes con final feliz, 30 veces exactas, incluso durante mi embarazo y posparto, pero juró que no era por falta de amor, sino por un vacío de autoestima que no podía explicar, una excusa que sonaba hueca mientras mi corazón se partía en 1000 pedazos. Quise creerle, aferrarme a la idea de que podíamos salvarlo por Lucas, pero cada palabra suya era un eco de traición, y mientras lo miraba, recordé las noches que pasé sola, agotada, mientras él pagaba por placer a escondidas, dejándome preguntándome si todo nuestro amor había sido una mentira. Llamé a Sofía en pánico, y ella, con su furia habitual, me dijo que lo echara, pero el miedo a criar a Lucas sola me paralizó, atrapándome entre quedarme con un hombre que ya no reconocía o irme sin saber cómo reconstruirme. Entonces noté algo en su mirada, un nerviosismo que no encajaba, y un pensamiento oscuro creció. ¿Y si había más que no me estaba contando? Esa noche, mientras Daniel dormía en el sofá tras nuestra pelea, revisé su teléfono de nuevo, y entre chats borrados encontré un mensaje de un número sin nombre que decía: ya le contaste lo otro, te cubro si pagas, y mi sangre se heló porque no era solo sobre masajes, sino algo más grande que él escondía. Decidí seguirlo al día siguiente cuando dijo que iba a hablar con un amigo, y mientras empujaba el carrito de Lucas por las calles, lo vi entrar no a una casa, sino a ese mismo spa, donde una mujer lo recibió con una familiaridad que me revolvió el estómago. Me quedé paralizada, observando desde la esquina, y cuando salió una hora después, sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y juro que vi pánico antes de que corriera hacia mí, balbuceando excusas que no escuché, porque mi mente ya giraba con la certeza de que esto no era solo una crisis personal, sino un secreto que amenazaba con arrastrarnos a todos al fondo. Daniel me alcanzó en la calle, suplicando que lo escuchara, y mientras Lucas lloraba en el carrito, confesó algo que no esperaba: no eran solo masajes, sino que había estado pagando a esa mujer, Laura, para grabar sus encuentros, porque alguien lo chantajeaba con exponerlo a su jefe si no seguía, y todo empezó antes de que yo quedara embarazada, cuando un error en el trabajo lo puso en la mira de un cliente turbio. Mi cabeza dio vueltas mientras él juraba que lo hizo para protegernos, pero el asco y la traición me ahogaron, y corrí a casa de Sofía con Lucas, donde ella, con ojos encendidos, revisó los mensajes y encontró un nombre vinculado al número: un tal Rafa, un ex compañero de Daniel que siempre me dio mala espina. Fuimos a casa de mi madre esa noche, y al contarle todo, ella palideció antes de soltar una bomba propia. Rafa vino hace un año pidiéndome dinero, dijo que Daniel le debía algo grande, pero no quise meterme. Sus palabras conectaron los puntos de un rompecabezas que no quería armar, y mientras Sofía insistía en enfrentarlos, un mensaje llegó a mi teléfono desde el número de Laura: sé dónde estás, dile que pague o lo suelto todo, sugiriendo que esto no era solo sobre Daniel, sino una red que me atrapaba sin saberlo. El mensaje de Laura me dejó temblando en la sala de mamá, porque mientras lo leía una y otra vez, cada palabra era una soga que me ataba a un peligro que no entendía, y aunque intenté convencerme de que era un farol, la idea de que supieran dónde estaba con Lucas me heló la sangre. Respondí con un ¿qué quieres?, tembloroso, y su respuesta llegó como un golpe: 50.000, o los videos van a tu familia y
su jefe, él sabe por qué. Corrí a casa esa noche, enfrentando a Daniel con el teléfono en la mano, y él con el rostro hundido, confesó que Rafa lo había enredado en un esquema de lavado de dinero a través del spa, usando los videos como garantía, y que los masajes eran solo la fachada de un trato que salió mal cuando se negó a seguir. Sofía, que me había seguido, gritó que lo denunciáramos, pero entonces Daniel soltó algo que me paralizó. Si hablas no solo me hunden a mí, saben cosas de ti que no deberían. Sus palabras me llevaron a un borde oscuro, porque recordé un robo en casa hace 2 años que nunca explicamos, y un pensamiento imposible creció. Y si no era solo él, sino que yo también estaba en su radar desde antes. El aire en casa se volvió asfixiante mientras Daniel explicaba, porque entre sollozos dijo que el robo fue obra de Rafa, buscando algo que yo tenía sin saberlo. Un USB de mi padre, un contable que murió hace 3 años, con datos de clientes que Daniel juró no entender, pero que Rafa usó para atraparlo en esta pesadilla. Corrimos al trastero, donde encontré el USB entre cosas viejas, y al conectarlo en mi laptop, aparecieron archivos cifrados con nombres de empresas y cifras millonarias, confirmando que mi padre había estado enredado en algo sucio que ahora me alcanzaba. Daniel intentó abrazarme, pero lo aparté, gritando que me había usado como escudo, y justo entonces, la puerta se abrió de golpe, revelando a Rafa con Laura a su lado, él con una pistola y ella con una sonrisa fría, diciendo, dámelo o Lucas no vuelve a casa. El pánico me cegó mientras les arrojaba el USB, pero Rafa rió, diciendo que no era suficiente, porque los videos ya estaban listos para salir, y que mi silencio era el verdadero precio. Daniel se lanzó sobre él, y en el caos, un disparo resonó, dejándome sorda mientras veía sangre, sin saber de quién, mientras Laura huía con el USB y mi vida se deshacía en pedazos. La sangre era de Daniel, un disparo en el hombro que lo dejó gimiendo en el suelo, y mientras Rafa me apuntaba, exigiendo que lo siguiera, Sofía apareció desde la cocina con un cuchillo, apuñalándolo en la pierna, dándome tiempo para correr con Lucas al coche. Conduje sin rumbo, con el corazón en la garganta, pero al revisar mi bolso, encontré un sobre que no recordaba guardar, y dentro había una nota de mi padre, escrita a mano, si lees esto destruye el USB, es más grande de lo que crees. El shock me golpeó porque significaba que él sabía que esto me alcanzaría, y al parar en una gasolinera, conecté el USB de nuevo, descubriendo un video oculto, mi padre, pálido, diciendo que trabajó para un cártel, y que el USB tenía claves para cuentas secretas, pero también algo más, un experimento que no explicó. Entonces mi teléfono sonó, era Rafa vivo, diciendo, sé lo que viste, dame las claves o te cazaremos, y mientras colgaba, noté un tatuaje en mi muñeca que nunca había visto, brillando débilmente, como si algo en mí estuviera conectado a esto desde el principio. El tatuaje pulsaba como un faro mientras conducía a casa de Sofía, y aunque intenté ignorarlo, un dolor en mi cabeza creció, susurrando números que no entendía, como si el USB hubiera despertado algo en mí que mi padre dejó atrás. Rafa llamó de nuevo, diciendo que Daniel estaba con él, herido pero vivo, y que si no entregaba las claves, ambos pagaríamos. Pero antes de responder, el coche se apagó solo, y luces me rodearon. Hombres armados, no de Rafa, sino de traje, que me sacaron a la fuerza, diciendo, el experimento eres tú, siempre lo fuiste. Me llevaron a un almacén, donde un doctor me inyectó algo mientras explicaba que mi padre me había preparado para activar las claves con mi ADN, y que el tatuaje era la prueba. Ahora encerrada en una celda, el tatuaje brilla más, y escucho pasos, pero no sé si es Rafa, Daniel o ellos, mientras las voces en mi cabeza gritan que corra, sin saber si soy la víctima o el arma que todos buscan. Actualización 1. La celda era fría, y mientras el tatuaje latía, un hombre trajeado entró, diciendo que mi padre no solo guardó claves, sino que me inyectó un nanodispositivo para activarlas, y que mi estrés lo había encendido, convirtiéndome en un banco viviente que el cártel quería controlar. Me mostró un video de Daniel, atado y sangrando, suplicando que cooperara. Pero antes de que respondiera, un estruendo sacudió el lugar, y Rafa irrumpió con hombres armados, matando a los guardias en un tiroteo que me dejó temblando mientras él me arrastraba afuera, gritando que el USB era inútil sin mí. Corrimos a un coche, pero el tatuaje quemó mi piel, y de pronto mi voz no era mía, recitando números que hicieron que Rafa palideciera diciendo, eso es. Las cuentas están abiertas. Intenté detenerlo, pero mi cuerpo se movió solo, y cuando llegamos a un almacén, vi a Laura con una laptop, transfiriendo millones mientras me miraba con terror diciendo, no eres humana, eres su creación. Daniel apareció entonces, liberado en el caos, y me abrazó, pero el tatuaje brilló más, y sentí un zumbido que me decía que esto no terminaba, porque alguien más nos observaba desde las sombras. Actualización 2. El almacén se volvió un torbellino, porque mientras Laura tecleaba, Rafa apuntaba a Daniel, exigiendo que callara, pero el zumbido en mi cabeza creció, y los números que salían de mi boca abrieron más cuentas, millones moviéndose a lugares que no entendía, hasta que las luces parpadearon y un helicóptero rugió afuera, trayendo a los trajeados de nuevo, liderados por una mujer que no había visto, con ojos fríos que me estudiaron como a un trofeo. Gritó que el cártel había perdido el control, y que yo era propiedad de una agencia mayor, una que mi padre traicionó, y mientras sus hombres reducían a Rafa y Laura, me inyectaron algo que apagó el zumbido, dejándome débil pero consciente. Daniel intentó pelear, pero lo noquearon, y la mujer me dijo, tu padre nos vendió, pero tú eres el premio final, un cifrado vivo.
Me llevaron a un laboratorio secreto, y al despertar, vi monitores con mi ADN girando, mientras el tatuaje se extendía, formando un mapa que no reconocí, y un doctor susurró que mi cuerpo estaba transmitiendo a alguien, pero no sabían quién, dejándome preguntándome si era presa o arma. Actualización 3. El laboratorio era un laberinto de vidrio y máquinas, y mientras me ataban a una camilla, la mujer explicó que el nanodispositivo no solo guardaba claves, sino que me conectaba a una red global, y que mi activación alertó a todos los jugadores, cártel agencia, y algo más que no nombró. El tatuaje brilló, y mi mente se llenó de imágenes, bóvedas rostros, un hombre que parecía mi padre pero más joven, susurrándome que lo terminé, y de pronto las alarmas sonaron, porque alguien hackeó sus sistemas desde fuera, liberándome las ataduras. Corrí por pasillos oscuros, guiada por el tatuaje como un GPS, hasta encontrar a Sofía, no como prisionera, sino con un arma, diciendo que mi padre la había contactado antes de morir, dándole un plan para salvarme. Me llevó a un sótano, donde un dispositivo parpadeaba, y al tocarlo, mi cuerpo convulsionó, descargando datos que ella grabó, pero el tatuaje se oscureció, y sentí un vacío, como si algo se hubiera ido. La mujer reapareció, furiosa, diciendo, lo diste a los equivocados, y mientras huíamos, vi en su pantalla un nombre, Proyecto Éter. Actualización 4. Escapamos en un coche robado, y mientras Sofía conducía, explicó que mi padre trabajó para Éter, un grupo que fusionaba humanos con tecnología, y que el USB era un cebo, pero yo era el verdadero contenedor, diseñado para liberar datos al activarme, datos que ahora estaban con alguien que ella no conocía. El tatuaje, aunque oscuro, comenzó a brillar de nuevo, y mi cabeza se llenó de voces, no mías, ordenándome regresa, mientras mi cuerpo temblaba con una energía que no controlaba. Llegamos a una cabaña, pero Daniel nos encontró, no como rehén, sino con ojos vidriosos, diciendo que lo habían reprogramado para traerme. Y antes de que pudiéramos reaccionar, disparó a Sofía en la pierna, gritando que yo era la clave para todo. Luché contra él, pero mi fuerza no era humana, y lo dejé inconsciente, solo para ver luces en el bosque, la agencia, Rafa, y un tercer grupo con máscaras, todos convergiendo, mientras el tatuaje latía, y una voz clara dijo, el núcleo está listo. Corrí sola, con Sofía gritándome que no parara, pero sentí que algo dentro de mí se abría, como si estuviera a punto de estallar. Actualización 5. Corrí hasta un río, con el tatuaje brillando como un sol, y mientras las voces en mi cabeza se volvían un coro, mi piel se agrietó, soltando hilos brillantes que formaron una figura frente a mí. Mi padre, no real, sino un holograma del nanodispositivo, diciendo que me había convertido en el éter, un nodo vivo para transferir poder a quien lo reclamara, y que mi dolor lo activó. Los grupos me alcanzaron, disparándose entre sí, y mientras Rafa caía y la mujer gritaba órdenes, los hilos me envolvieron, levantándome del suelo, y mi voz recitó claves que paralizaron sus armas, pero también abrieron algo en el cielo, un portal de luz que succionó el aire. Daniel despertó, suplicándome que parara, pero los hilos lo apartaron, y la mujer rió, diciendo, ganamos, eres nuestra puerta. Desperté en un lugar blanco, sin cuerpo, solo conciencia, con el tatuaje cubriendo todo, y una voz, no de mi padre, dijo, bienvenida al núcleo. Ahora, mientras escribo esto, no sé si estoy viva o soy datos, pero siento a Lucas llamándome, y algo me dice que esto no termina aquí.